su- súper, súper distendida para poder aprovechar. Eh, yo voy a empezar hablando un poco de mi experiencia en lo que concierne a plataformas puntualmente, pero podemos hablar de eventos, podemos hablar de música, podemos hablar de lo que quieran. Entonces, para que dé gusto de esto, me gustaría más que cada uno vaya haciendo sus consultas y yo las voy a ir tratando de responder eso para poder avanzar y que realmente valga la pena esta charla, ¿verdad? Para dar un breve pantallazo, así como adelantaba el doctor Ever, eh, un poco la industria de la música cambió de un tiempo a esta parte, dejaron de existir, no dejaron de existir, dejaron de ser rentables eh, los discos, los cassettes, últimamente volvieron nuevamente los vinilos, pero ya esos soportes como que van de salida y cíclicamente, eventualmente van volviendo al mercado. A hoy la música, claramente el negocio de la música se mueve de forma digital a través de las plataformas de streaming. eh, y eso tiene una serie de procesos y de tiempos que si uno le quiere sacar el jugo tiene que manejar, tiene que instruirse como para poder hacer rentable eventualmente. Si preguntan si eso a hoy en un proyecto formal y serio da para vivir el día a día y para pagar las cuentas, yo les digo que sí, sí funciona. En Paraguay todavía estamos un poco más lejos que en otros territorios, eh, pero sí, da revenues, da dividendos cada fin de mes y eso está buenísimo. Pasar de la experiencia de manejar proyectos artísticos hace 10 años atrás y tener que enfrentarnos al conflicto de la piratería y de que la gente entienda que más allá de ser un hobby, es un trabajo y es una actividad que uno lo desarrolla con un montón de esfuerzo y de inversión detrás. Pasar hoy a las plataformas y tener la posibilidad de llegar como artista o como compañía o como manager al bolsillo del fan es realmente espectacular. Con solo un par de clics uno está básicamente donde quiere en todo el mundo. Eh, Yendo al grano, la distribución digital, distribución musical, eh, es un proceso que permite a los artistas poner sus canciones en las tiendas actuales de comercialización de ese contenido. Por ir a ejemplos concretos, hablamos de plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, YouTube, que YouTube ahora ya no es solo una plataforma de video, tiene también un apartado de música que está buenísimo. Y últimamente, y más recientemente, plataformas como Instagram, como Facebook y TikTok, que son, si bien son redes sociales, también hoy ya están como plataformas de distribución de contenido, tanto a nivel de audio como de video. Y todas estas, como dije en un principio, generan dividendos para el dueño de ese contenido. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra música llegue a este lugar? Se hace a través de integradores de contenido o distribuidores musicales. Y DS Music, que es la compañía que fundamos con unos amigos, es uno de ellos, pero hay miles y cada uno tiene un modelo de negocio diferente, tiene da ciertos beneficios y pide a cambio ciertos costos, que eso ya depende muchísimo de cómo uno quiera encarar su proyecto. Creemos que como artistas es imprescindible trabajar con distribuidoras digitales para poder llegar al fan, como dije, eh, y para poder colectar las regalías que genera ese contenido. Entonces es un poco la manera en cómo funciona la industria hoy. Yo, artista, grabo mi canción en mi casa, en un estudio, en donde sea, la registro,
una vez que tengo los registros hechos dentro de las entidades correspondientes y de los apartados correspondientes a nivel local, la puedo publicar en línea, y estas distribuidoras y estos integradores son los que ponen a disposición de las plataformas, de las tiendas, ese contenido para que el fan lo pueda escuchar, y a su vez ellos puedan colectar las regalías y los beneficios para cada uno de esos dueños de contenidos. Eso, un pantallazo un poco en línea general de a hoy cómo está funcionando. No sé si arrancamos a hacer ese ping-pong, si les parece, y vamos charlando sobre puntos específicos que quieran conocer. Dale, nos pueden levantar la manito nada más y vamos habilitando los micrófonos. Pueden incluso escribir en el chat, presentarse, y bueno, ahí vamos organizando también la conversación. A ver, ¿de dónde están y en qué rubros se están dedicando en el mundo cultural, artístico? A ver, ¿están recibiendo bien la señal? Me imagino que sí. Ahí va accediendo más gente también a la plataforma. ¿El artista es un poco tímido o no, Fran? Yo creo que sí, en parte sí a veces. En parte sí a veces, pero en líneas generales no tanto, ¿eh? ¿Y cuál es el mayor desafío entonces en empezar en este negocio? Wow. Yo creo que el mayor desafío es justamente animarse a hacer y dar ese primer paso. Llevar adelante un proyecto serio implica un montón de sacrificio, pero nada, hay que animarse y jugársela por lo que uno cree, ¿verdad? Ahí, si alguien está iniciándose en el tema de plataformas, ¿cuál es la sugerencia base? Eh, yo podría decir que tiene que leer un poco al respecto. Siempre es muy bueno informarnos al respecto. Por sobre todo, manejar a dónde uno quiere llevar el proyecto. Tener en cuenta los objetivos para a partir de ahí poder trazar una línea de acción en un rango de tiempo, y poder concretar esos objetivos, ¿verdad? Es una carrera de resistencia, no de velocidad. Pasaba al comienzo que, por ejemplo, con proyectos de rock o mismo con los Tierra Adentro, que uno no entendía por qué teníamos que hacer, por qué teníamos que tener los perfiles ordenados, por qué teníamos que tener una buena sesión de fotos detrás de cada producto, por qué había que integrar las canciones con muchísima antelación, y a medida que uno lo va haciendo, uno va entendiendo, ¿verdad? Respecto a tiempos, cuando hablo de tiempos, es siempre aconsejable integrar una canción, con por lo menos, nosotros por lo menos pedimos 45 días de anticipación a la fecha de estreno que uno le quiere dar a esa canción en plataformas, porque en esos 45 días pasan cosas muy importantes detrás de cada una de esas tiendas. En el caso puntual de Spotify, ese lapso de tiempo da para que nosotros, los que integramos el contenido, podamos tener sesiones de pitch, le llaman ellos, que es como poner a disposición el contenido a los curadores de playlists. ¿Qué son las playlists? Son unos listados de canciones que Spotify los hace de forma, por un lado, de forma algorítmica, es decir, en base a los gustos de cada uno de los usuarios, pero por otro lado los hace de forma editorial. Esas playlists editoriales son playlists realmente gigantescas que a uno le da una visibilidad muy grande del contenido. Es decir, un lanzamiento en una playlist editorial sería el equivalente actual de poder agarrar una canción en los 90
y distribuir a un montón de radios al mismo tiempo. Básicamente es el paralelismo. Entonces, esos 45 días da pie a que uno pueda tener el tiempo suficiente de entablar esa conversación con los editores, de mandarle el contenido, de explicarle en qué anda el proyecto, qué es lo que vamos a hacer a futuro, cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a promocionar esa canción y en qué territorios vamos a desarrollar esa canción. Entonces, si logramos convencerle al editor, uno termina estando en playlists editoriales que eso es genial y ahorra un montón de dinero y de tiempo a la hora de promocionar ese contenido. Es un poco así como funcionan los tiempos, ¿verdad? Y lo mismo sucede con todas las demás plataformas, no solo en Spotify. Lo mismo sucede con Apple Music, lo mismo sucede con Deezer. YouTube es un poco más reacio, pero sí también requiere de ciertos parámetros, de tener ordenados ciertos parámetros para que funcione. Veo que la gente está escribiendo en el chat, Fran. A ver qué dicen. Vivo en la isla de Pascua, soy cuentacuento y tengo una editorial con la cual quiero producir un libro de canciones infantiles y medio cuentos audiolibros. Buenísimo. Las plataformas de streaming pueden ser una salida para artistas independientes paraguayos o que se están iniciando. ¿Se democratiza o se vuelve más accesible en verdad el espacio musical para el artista? Qué buena pregunta de Juan Carlos. Sí, yo creo que las plataformas de streaming son absolutamente una herramienta válida para los artistas independientes, ya sean de Paraguay o de cualquier parte del mundo. De hecho, permitieron la autogestión, o sea, elevaron la autogestión a un nivel mucho más importante y mucho más destacable, porque a hoy uno no necesita tener un sello discográfico para poder editar canciones, no necesita hacer una inversión demasiado grande para poder estar en tiendas y empezar a colectar derechos. Anteriormente el paradigma era el siguiente: uno tenía que grabar las canciones, que de hecho antes uno necesitaba invertir un montón de dinero para grabar unas canciones y tener una calidad relativamente buena, y que valga la pena tanto a nivel de radio como a nivel industria. A hoy hay opciones súper válidas. Yo creo que Guido maneja súper bien esto que le di ahí a Guido Perpi. Hay opciones súper válidas, muy económicas, como para poder producir canciones de un estándar de calidad interesantísimo desde cualquier lugar en el que uno se encuentre, desde la comodidad de una casa o de la sala o del campo donde uno esté. Uno necesita solamente una compu, una placa y un micrófono y puede estar produciendo canciones increíbles. Entonces, sí, las plataformas de streaming, yo creo que, respondiendo a la pregunta de Juan Carlos, ayudan un montón. A la par, también por el otro lado, las plataformas de streaming ponen la competencia mucho más dura para todos, porque antes vos salías con un disco en Paraguay y competías con artistas eh, internacionales, pero casi siempre regionales. Entonces, era más fácil para nosotros llegar a sonar y llegar a concretar espacios en medios masivos de comunicación si uno trabajaba de una manera adecuada, y producía las cosas bien, ¿verdad? A hoy, vos salís con una canción y estás compitiendo con Camilo, con Guns N' Roses, con Nicky Jam, con Daddy Yankee, artistas que tienen un caudal económico y un caudal de realidad mucho más grande que cualquier artista local, y que puede darse el lujo de invertir y sacar una canción casi que cada día si quiere, ¿verdad? Entonces, también por otro lado, las plataformas pusieron un poco a todo el mundo en el mismo charco, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la estrategia de difusión y de promoción es sumamente importante.
No es solo subir las canciones a plataformas, sino tener un plan estratégico muy bien desarrollado de cómo uno va a promocionar cada uno de esos contenidos y cómo va a ser para que la gente a la que uno apunta realmente llegue a consumir ese contenido y llegue a fidelizarse. Siempre hablamos de bases de fans y es un factor sumamente clave e importante a hoy para poder difundir las canciones y que eso se vuelva rentable para el proyecto. Bueno, ahí pregunta Celine, perdón, si existe para el público infantil una plataforma de streaming más usada que una que otra. Yo desconozco que haya una más usada que otra. Sí, en base a mi experiencia de usuario y de cuidar sobrinos y de andar metido un poco con los niños en el ambiente familiar, sí sé que YouTube es como la base de donde uno debería empezar a apuntar, ¿verdad? Yo no creo que un niño tenga la suficiente capacidad de retención como para ponerse a escuchar Spotify o una de esas que si bien tienen un poco de interacción a hoy, no son 100% audiovisuales, sino es mayoritariamente musical. Entonces, yo creo que YouTube es un muy buen comienzo para los chicos, ¿verdad? O para proyectos que apunten a chicos. No obstante, no hay restricciones de ninguna de las plataformas para poder difundir eh, canciones o contenido apuntado a niños. Este tema de segmentar a los fans, Fran, eh, ¿alguna estrategia en particular? ¿Cómo hacerlo? ¿Aliadas pueden ser también las redes sociales ahí? Sí, completamente. De hecho son la herramienta clave en todo esto. Eh, Conseguir fans a hoy en redes es fundamental porque ya prácticamente el público juvenil está todo el tiempo en las redes sociales. O sea, uno va al súper y sale de la fila del supermercado, de la despensa y ya la gente está así con el teléfono ahí metido, viendo qué es lo que está pasando. Las noticias a uno le llegan en forma de notificación hoy en la bandeja de entrada del teléfono. Entonces, eh, tener una base de fans metidas en redes a los que uno pueda hacerle llegar ese contenido de forma directa, sin intermediarios, a la hora que uno quiere, con el mensaje que uno quiere, con el arte que uno quiere, y, y llamar a la acción de esa gente es fundamental. O sea, eso se traduce directamente en regalías una vez que el fan hace clic en el contenido. Eh, cuando hablo de regalías, tampoco piensen que es cientos de miles de millones de dólares en un proyecto local, porque no sucede. De hecho, eh, para que tengan un parámetro, estamos hablando de más o menos, hablando súper mal y pronto, en promedio de unos $1000 por cada 100.000 reproducciones, más o menos. Eso otra vez varía dependiendo de la plataforma, dependiendo del país en el que se hizo clic, eh, dependiendo de ciertos tiempos eh, y eso, y desde dónde se integra el contenido. Básicamente esos son los parámetros que definen cuál es el valor de cada reproducción. Ahí van cayendo más mensajitos. YouTube sí, hasta donde yo sé, también se puede conseguir algún tipo de regalías o monetización. Es toda la pregunta de Selim, ¿verdad? Y
Ahí Aldo dice, ¿cómo se puede hacer si uno quiere usar algún tema musical que no es de su autoría para musicalizar un spot o una publicidad de un lugar turístico? Buenísima pregunta. Bueno, le respondo a Celine primero. Sí, en YouTube sí hay remuneración, Celine. Dependiendo del territorio en el que te encuentres, hay ciertas reglas, pero para poder monetizar en YouTube, básicamente, a ver, déjame abrir y vamos a responder eso así con absoluta propiedad. Sí, sí se puede monetizar en YouTube. Hay solamente ciertos requisitos y ciertos parámetros que el canal debe cumplir para poder monetizarlo de forma directa. No obstante, si uno integra el contenido a través de una distribuidora o de una agregadora musical, ellos colectan los revenues de tu contenido y te lo deben pagar. Celine nos está siguiendo en el campamento de Isla de Pascua. Wow, Sí, hola, qué Yolanda, le genial. voy a saludar en verdad. ¿Qué hora es ahí, Celine? Para nosotros las 5:30. Oh, ¿5:30 de la tarde o 5:30 de la mañana? De la tarde, de la tarde. Ah, ok, ah. vamos bien. Dije, wow, la gente madrugó. Bueno, a ver. Bueno, igual Bien. para seguir los cursos de la mañana tengo que levantarme a las 5:30 de la mañana, pero es súper interesante, súper Claro. interesante. Y obvio lo que escuché de promocionar algo en YouTube es que tú necesitas tener no sé cuánto clic en un mes. Tú tienes que pasar, pero una cantidad que yo creo que con cuento yo no puedo lograr esa cantidad enorme. Bueno, a ver, ¿qué proyecto maneja usted, Celine? Para entender un poco el contenido. Yo quería, bueno, yo soy realmente aislada totalmente de mi público en Francia y en el continente, entonces quería vender o mi espectáculo de cuento o cuentacuento y audiolibro. Ok. Así que A mí me tocó en la semana antepasada investigar un poquito, porque estábamos con el proceso de votación para los Latin Grammys que cierran ahora, cierran hoy de hecho. Entonces recibí un ya, montón de productos del rubro infantil y lo que yo vi es que más allá de hacer un contenido netamente de audio, para poder retener la audiencia de los chicos, ellos siempre lo hacen con videos sumamente interactivos, llenos de colores, con una dinámica mucho más para niños, ¿verdad? Para poder llamar la atención y retener a esa audiencia. Entonces, una vez que el niño se pone a mirar los contenidos, se engancha, más que por el cuento, se engancha por cómo uno le va mostrando el cuento. Entonces, no sé, ya, vi cosas como cuentos puntualmente y vi cosas mucho más interactivas como, no sé, hay una artista argentina que se llama Luli Pamplín, creo que se llama, que básicamente hacen bailes y va interactuando con canciones, pero en distintos escenarios, desde la selva o los números o las partes del cuerpo o un montón de cosas que a los niños como que le llaman la atención, pero siempre con un contenido de video sumamente atractivo, muy básico, pero que despierta la sensibilidad de los niños en ese sentido, ¿verdad? ya, ok. Ok, estoy entrando acá al canal para poder decirte. Pero de verdad, bueno, yo sí, también escuché que en YouTube, por ejemplo, tú necesitas que la gente mira la publicidad
Y si va al final de la publicidad, ahí tú puedes tener un 0,0 no sé cuánto. Siempre hablamos de 0,0000 algo Sí, dólar por cada clic. así Siempre que, son 0,0 algo. Pero bueno, hay territorios, sí, se vuelve medio frustrante al comienzo, pero hay que hacerlo. El desafío de empezar a hacer, porque cuando uno empieza realmente a formar y a establecer esa base de fans o de usuarios o de oyentes, ya la cosa se vuelve automáticamente y de forma orgánica va creciendo. La inversión hay que hacerla al comienzo, pero si uno trabaja bien y si uno es constante, ya la audiencia va creciendo porque usted recomienda a su amigo, porque su amigo le avisa al amigo, y así vamos, de amigos en amigos, eh, llegando a una comunidad que está buenísima. O sea, hay un montón de proyectos que funcionaron de cero, 100% de cero, y explotaron en plataformas, en redes directamente, ¿verdad? Respondiendo a su consulta, YouTube necesita 1000 suscriptores en su canal y necesita uy, una reproducción mínima de 4000 horas. Una vez sí, que eso, usted tenga 1000 suscriptores y esa gente haya reproducido 4000 horas sus videos, ya uno puede apuntar a colectar esos derechos directamente desde el canal sin ningún intermediario. Usted trabaja con una herramienta que se llama AdSense. AdSense es la herramienta que maneja Google, dueña de YouTube, para monetizar todos sus contenidos. Entonces, usted se suscribe a esa plataforma, se crea un perfil y eso se vincula a su canal de YouTube. Una vez que usted va colectando cierta cantidad de dólares, creo que a partir de $100 uno puede pedir que le envíen un cheque. Ellos se encargan de mandarle un cheque hasta donde usted indique en el mundo. Y créame que llega a cualquier parte del mundo. O sea, lo probé en una ciudad muy, muy del medio de Paraguay, donde nada, apenas hay internet y llegó una persona de Google y me entregó el cheque. y si yo me puedo permitir otra reflexión. Para ti, por ejemplo, toda esa plataforma de streaming no es tanto para ganar plata, es más para una promoción, para que después te invita en un festival de verdad, o tú vendes la polera de tu grupo de música y ahí tú ganas más que de vender. ¿Tú lo ves realmente como una promoción de tu música o también una forma de hacer como un merchandising después? Sí, Porque como los absolutamente. artistas ganan, ya, Son ok, unidades de negocios diferentes, pero claramente a hoy, en Paraguay, donde vivimos nosotros y donde desarrollamos sí, mayoritariamente nuestro proyecto musical, estoy hablando como manager de Tierra Adentro. A hoy las plataformas son nuestra herramienta clave para poder desarrollar negocios y para poder promocionar nuestro contenido. ¿Cuál es la mayor fuente de ingreso de la banda hoy? Son los shows. Eso es categórico. La segunda mayor fuente de ingresos de la banda hoy son los derechos autorales. Cada uno de los miembros cobra sus regalías por la reproducción de esas canciones en diferentes medios, desde los medios tradicionales como radio, televisión, comunicación pública se llama eso aquí, hasta los medios digitales, que Paraguay todavía en ese sentido está como levemente rezagado en materias de colección de derechos o de regalías, mejor dicho, en cuanto a lo digital. Puntualmente para el autor y para el compositor. No así a nivel fonograma, que eso corresponde a la editorial o al sello discográfico. Esa parte sí uno ya lo estamos cobrando nosotros diariamente, o sea, tenemos un reporte en tiempo real de cuánto va generando cada contenido. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, es fundamental trabajar las plataformas sociales, las redes sociales, construir un perfil que sea válido, un perfil que sea auténtico, como decimos nosotros,
en nuestro país se habla en guaraní, y el guaraní hasta hace un tiempo estaba como, no estaba tan bien visto. No, no quiero decir que estaba mal visto, pero era como, había cierta vergüenza para poder comunicarse en ese idioma que es autóctono nuestro. De hecho, somos uno de los pocos países bilingües de manera oficial. Entonces nosotros en las redes somos como somos. Los chicos hablan en guaraní, los chicos hacen chistes, todas las comunicaciones las hacemos casi siempre en guaraní primero y después en español. Entonces eso hizo que realmente tanto los fans digan, ah, no, estos no están aparentando, estos son, de verdad son buena gente. Y eso generó en el proyecto un valor de marca que para las demás marcas, o sea, para las marcas masivas, de consumo masivo, realmente era válido. O sea, ellos vieron que nosotros podíamos comunicar algo que ni ellos podían hacer con todo el dinero que pudieran llegar a invertir en una campaña de marketing o de publicidad sobre ciertos productos. Entonces, empezamos a destacar ciertos valores propios de cada uno de los integrantes de la banda, como la unidad, la familia, el respeto, la tolerancia, el trabajo, la honestidad. Y las marcas se dieron cuenta que eso no podían comprar en otras figuras. Tratamos nunca de ser polémicos, siempre tratamos de ir de frente, y si bien cometimos errores un montón de veces, salimos a dar la cara y pedimos disculpas cuando nos equivocamos. Entonces, eso nos fue generando una reputación que a hoy es uno de los activos más importantes que tiene nuestro proyecto. O sea, eso uno no lo puede comprar, eso uno lo tiene que ir construyendo. Entonces, en ese sentido, sí, hoy empezamos a rentabilizar nuestras redes porque hay un montón de marcas que quieren promocionar sus productos, y a hoy, gracias a Dios, tenemos esa bendición de poder ir eligiendo con qué productos o con qué marcas estamos dispuestos a relacionarnos. Y no pasa por una cuestión de dinero, sino pasa por una cuestión de qué nosotros queremos mostrar a futuro y cómo nosotros queremos seguir proyectando nuestro bebé, que es el proyecto, ¿verdad? Y nuestra música, porque todo nace a partir de eso. Entonces, hay un balance entre nuestro criterio personal, que nunca se pone en duda eso, nunca se pone en juego la honorabilidad y los valores que nos enseñaron en nuestras casas, y un respeto muy, muy grande hacia las personas que nos siguen en esas plataformas, porque nosotros nos debemos a ellos. O sea, sabemos que esa gente confía en nosotros y que está esperando siempre lo mejor de nosotros todo el tiempo. Entonces, a hoy yo puedo decir que con ese proyecto sí, nuestras redes son rentables, que sí, nuestras redes generan ingresos, porque la gente que nos sigue es gente que interactúa, gente que nos cree y gente que hace acciones cada vez que le pedimos que haga algo. Wow. Bien, Fran, ¿qué te parece si volvemos a retomar nuestro chat? Y Aldo decía cómo se puede hacer si uno quiere usar algún tema musical que no es de su autoría para musicalizar un spot o una publicidad de un lugar turístico. Por ejemplo, si quieren usar El Viajando Voy o Soy Latino. Dale, Para un vamos con ese spot. ejemplo. Es bien Está tuyo, ahí buenísimo. va. Buenísimo, Aldo. Ahora vamos a salir un poco de plataformas y vamos a entrar a la parte de licencias. Eso se llama licencia de uso de fonograma. Un fonograma es una grabación, es el popular track de audio. Es lo que uno antes tenía en un disco, y hoy lo tiene en Spotify o en YouTube. Eso es un fonograma. El fonograma lo administra generalmente un sello discográfico, y ese sello discográfico es el que, a través de un arreglo que tiene con el autor y el compositor de ese fonograma, tiene la licencia o la facultad de poder licenciar ese fonograma para distintos usos. En este caso, Viajando Voy, que dijo Tania, que acaba de mencionar Tania, Viajando Voy. Viajando Voy es una canción que sí está licenciada a hoy. A hoy hay una licencia vigente con Supermercados Stop, por ejemplo. Tiene
tiene una licencia vigente de uso de ese fonograma. Ellos usan solamente creo que 7 segundos o 10 segundos de la canción y hacen la oferta de la semana con una parte instrumental de esa canción. Eso uno tiene que negociar, en este caso con IDS Music, que es el sello discográfico de Los Tierra Adentro. Se establece un valor por un periodo de tiempo y se establece un valor por los medios en los que uno quiera usar ese fonograma. Hoy la banda tiene un valor estándar de esa licencia y eso incluye el uso en ciertas plataformas, ya sea radio, televisión, redes sociales, y generalmente las licencias son anuales en el caso de Tierra Adentro. Más allá de que uno lo quiera usar por cierto periodo de tiempo breve, nosotros negociamos las licencias de forma anual. Entonces sucede lo mismo. Si uno quiere hacer una publicidad para un lugar turístico, básicamente los pasos a seguir son contactar con los dueños de la canción que a usted le interesa y consultar cuál es el valor de la licencia para el uso que usted quiere darle. En el ¿Y de caso qué manera se puntual, controla eso, Fran? nosotros monitoreamos con un sistema de monitoreo. Hay un sistema de monitoreo que es el que usan las entidades de gestión colectiva, APA, SGP, AIE. Y acá voy a hacer otra vez un paréntesis, porque antes de eso, para poder estar monitoreado, uno tiene que estar debidamente registrado en todas esas sociedades de autor. Cuando uno va a sacar una canción, lo primero y lo más importante es registrar la obra en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Ese trámite casi que ya se puede hacer en línea directamente, desde la comodidad de su casa. Cada uno es mandar un correo, se llena un formulario, y ahí gente de la DINAPI les va guiando sobre todo lo que uno tiene que ir presentando para poder registrar una obra. Es algo que tarda muy poco tiempo. Es gente súper formidable que está todo el tiempo atento a los autores, y ellos siempre les guían para poder hacer ese proceso. Entonces, el primer paso es registrar la obra en DINAPI, que es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. El segundo paso, si uno es autor, es registrar la obra en APA, que es Autores Paraguayos Asociados. Es la Sociedad de Gestión Colectiva de los Derechos del Autor. El autor es el que escribe las canciones o las obras, los cuentos, los libros, lo que fuere. Entonces, APA protege los derechos del autor. Posterior a eso está AIE, que es Artistas, Intérpretes y Ejecutantes del Paraguay. Esa sociedad colecta los derechos de la gente que interpreta las obras y que graba las canciones. No sé, Tania, yo te invito a que vos cantes una canción, que interpretes una canción de Tierra Adentro. Entonces vos sumás tu voz a una canción nueva. Vos tenés derecho a percibir ciertos beneficios en AIE como intérprete. No como autor, porque la canción ya está hecha, pero sí como intérprete. Ahí sumando a lo que decías nada más, Fran, y luego ya me paro. El caso de los covers, que va muy asociado con lo que mencionabas también. Soy artista, me gusta la música, tengo mis redes sociales y hago covers. ¿De qué manera? ¿Puedo cantar Viajando Voy? ¿Puedo cantar Soy Latino? ¿O a qué estoy expuesta con los covers? Los covers generalmente se pueden hacer mientras vos no modifiques la obra sustancialmente. Voy a ver si puedo sumar al chat. Voy a mandar un documento que les va a abrir muchísimo el panorama de esa parte. No sé si eso es válido, Tania. Yo estoy Súper válido. atropellando. O sea, voy a No, poner a súper disposición válido. un documento ahí. Súper válido. Incluso lo vamos a Dale, colgar en el aula virtual del campamento después, Francis. dale, buenísimo.
Les voy a pasar un documento. Mientras vamos saludando a toda la gente que nos sigue también por la red social de Facebook, estamos en plena transmisión en vivo, hablando un poco sobre cómo potenciar nuestro emprendimiento musical, haciendo uso de las plataformas digitales, algunos aspectos que tenemos que considerar. Y está con nosotros aquí Francisco Silva. Él es productor musical, cultural, y bueno, está compartiendo con nosotros toda su experiencia y el gusto de que es un pilarense que está también triunfando en este mundo. Qué difícil, pero apasionante. Bueno, las licencias de cover. Hay ciertos ejemplos de canciones que sí pueden tener licencia para que uno pueda hacer un cover. Por ejemplo, una canción que se lanzó en algún momento a alguna de las plataformas digitales, ya sea iTunes, Spotify, Amazon, cualquiera. Una canción que fue parte de una edición limitada en algún soporte físico, como un vinilo, un disco, que uno pueda comprar en alguna tienda, digamos. O sea, el criterio básico es que esté disponible para que uno pueda adquirir. Las licencias actualmente en el mundo implican que haya sido en una tienda de Estados Unidos, porque es desde donde se gestionan, digamos, esas licencias. Hablando en el marco general, si uno quiere hacer un cover de un artista nacional, obviamente puede levantar el teléfono, hablar con el artista y resuelve el problema directamente. Algunos ejemplos de canciones que pueden no tener licencia. Una canción de una banda sonora, por ejemplo, de alguna película, pero que nunca se lanzó por separado. Entonces, si uno escuchó una canción en una película nada más, pero nunca se editó esa banda sonora, eso se llama trabajo por encargo, entonces uno no puede hacer un cover de eso porque va a estar infringiendo ciertos derechos. Una canción que apareció en un videojuego, por ejemplo, también, pero que nunca se lanzó por separado a ninguna tienda de venta de contenido, tampoco generalmente vamos a tener una licencia. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero no vamos a tener el respaldo necesario como para poder hacerlo de forma legal, digamos, y estar protegidos. Otro ejemplo de canciones que pueden no tener licencia son canciones del dominio público. Por ejemplo, canciones del dominio público son canciones que se registraron hace 70 años y ya no existe ni el autor o ninguno de los autores. Entonces, esa canción pasa a ser del dominio público. Básicamente cualquiera puede ocupar esa canción para sincronizar la obra, para poder hacer un cover, para la licencia que quiera. O sea, ya esa canción es de todos. Ya nadie puede venir a reclamar un solo derecho sobre eso porque expiró el tiempo que a hoy los tratados internacionales eh, declararon como tiempo de protección de la obra. Actualmente eso está estipulado en 70 años desde el fallecimiento del último autor. Y bueno, básicamente funciona eso, se paga una licencia, hay una tarifa que se paga al año para poder gestionar esas licencias. Y a partir de ahí, la integradora o la agregadora musical se encarga de enviar los beneficios al autor, por un lado, y por el otro lado, fuera de lo que corresponde al autor, los derechos fonográficos sí son de la persona que hizo el cover. De ahí se descuenta una tarifa legal exigida, que es la tarifa que hoy está vigente en todo el mundo a través de un convenio, que es 0,91 centavos o sea, 91 centavos de dólar o 0,175 por minuto de reproducción o fracción del minuto. Entonces, eso es lo que se determina, se saca ese valor de las regalías y el resto queda para la persona que grabó el cover. Entonces, todo esto está súper claro. Tenemos un escrito que está así a prueba de cualquiera, muy, muy sencillo de entender y con unos ejemplos inclusive. Entonces, yo te voy a pasar eso, Tania, después al privado para que lo puedas
Perfecto. para que lo puedas poner a disposición de todos. Genial. Bueno, te voy leyendo los mensajes que tenemos en el chat. Sí, bueno, decía, el sueño de mi hijo es ser youtuber mostrando sus diseños en plastilina. En eso hay remuneración, ¿verdad? ¿A partir de cuántos seguidores? Dice, luego Juanita dice, ¿las licencias se cotizan por duración de tiempo? Fátima Abramo, hola, una consulta. ¿Se pueden registrar arreglos musicales escritos de canciones compuestas anteriormente? Y luego, ¿las canciones religiosas deben tener licencias? Sí, no importa el estilo. Bueno, a ver, vamos Por por la parte, primera ¿verdad? pregunta. Vamos por la primera pregunta. ¿Cuál era, perdón? El chico que quiere ser youtuber mostrando diseños en plastilina. Sí, sí existe remuneración para eso. Los videos monetizan en YouTube, no necesariamente las canciones. Cualquier contenido monetiza en YouTube. Y a hoy no solo en YouTube. A hoy Facebook está monetizando, Instagram está monetizando, TikTok está monetizando y está monetizando súper bien. Entonces son 4 plataformas muy masivas y actualmente sumamente vigentes en las que uno puede ir monetizando el contenido de video. No importa qué haga uno. Hay gente que viaja y muestra lugares de viaje, hay gente que hace dibujos y muestra cómo dibuja, hay gente que hace ejercicios, hay gente que hace canciones, hay gente que lo único que hace es interpretar canciones de otra gente y esos videos siguen monetizando. Absolutamente todo el contenido, eh, perdón, no todo el contenido, pero básicamente el contenido que esté dentro de las reglas de juego de YouTube y de cada una de las plataformas son contenidos monetizables. Las plataformas valoran el tiempo que uno, el tiempo de uso que uno aporta a su plataforma. Si mi contenido hace que uno esté pendiente 8 horas al día de esa plataforma, la plataforma me da una mayor visibilidad porque sabe que yo tengo una base de fans gigantesca y que toditas esas personas van a estar cuando menos 8 horas mirando lo que se me ocurra hacer a mí en esa plataforma. Entonces, me da más exposición, porque al tener más exposición yo, obviamente la gente va a estar más enganchada a ese contenido y ellos van a poder meter más publicidad dentro de ese contenido. Más o menos así funciona el paradigma de esa parte, ¿verdad? Es darle contenidos a ellos para que ellos puedan tener la audiencia cautiva dentro de su plataforma y con eso ellos vender publicidad. Lo otro es si se pueden registrar arreglos musicales escritos de canciones compuestas anteriormente. Preguntaba Fátima. Bueno, acá me encantaría poder sumar a un abogado y que entiende muchísimo de propiedad intelectual. Sí se puede registrar un arreglo musical. Hay que ver puntualmente el caso para poder determinar si es válido o no ese registro, pero sí se pueden registrar versiones. De hecho, en las sociedades de autores, el arreglista forma parte de una versión, o sea, se puede registrar una versión nueva de una canción. Por ejemplo, puntualmente Pájaro Campana de Tierra Adentro, que salió en el disco Ahuille, que fue el disco anterior de la banda, esa es una canción que no es propiedad nuestra, o sea, no la compusimos nosotros, pero es una canción instrumental donde sí todos los arreglos lo hicimos nosotros de cero. O más del 60% de los arreglos de esa canción la construimos de cero. Y esos arreglos sí están registrados. O sea, esa versión está registrada y esa versión genera regalías y cada vez que suena eso va llegando las regalías a la compañía por esa canción. Entonces sí se puede hacer. Hay que ver puntualmente el caso de la canción, ver si es de dominio público o no, ver si todavía los autores existen, para poder entender mejor cuál es la figura de ese arreglo. ¿Las canciones religiosas deben tener licencias?
Es medio ambigua la pregunta ahí, Juanita. Las canciones religiosas, ¿como cuál, por ejemplo? Tírame alguna puntual así, charlamos sobre algo concreto. Bien, ahí entonces, para los que se van sumando, porque la gente va entrando, saliendo, siguen también la transmisión en vivo en nuestra red social de Facebook. Te cuento, fans, Fran, que tenés tu club de fans que está siguiendo por las redes sociales. ¿En serio? También, también. Buenísimo. Bueno, Qué buena noticia. sí. No, a ver, ahí Juanita respondió, dice, las canciones cantadas en la iglesia. Bueno, básicamente, cualquier canción uno puede registrar y uno debe registrar. Si las canciones están registradas, generan regalías. Si están debidamente registradas, genera regalías. Y por ende, si uno quiere dar un uso diferente para el que fue compuesto, necesita pedir autorización y obligatoriamente necesita tener una licencia de uso de esa canción. No entiendo muy bien a dónde apunta Juanita con lo de la iglesia puntualmente, pero si uno, o sea, esa canción necesariamente alguien la escribió y si ese alguien la registró o registró a nombre de otra persona y uno quiere usar esa canción para un fin fuera del de cantar en la misa, debería tener una licencia o debería pagar una licencia de uso de esa canción o de ese fonograma. A ver, ahí dice Fátima, habla sobre los arreglos, dice, digo esto de los arreglos porque ya ocurrieron casos de plagio entre arreglistas. Por eso me refiero al tema. Los muchachos distribuían sus archivos en formato de editores de partituras. Luego de ese hecho empezamos a distribuir en PDF. Y sí, sucede. Sí, uno lo puede registrar a los arreglos. Si querés, Fátima, después dejo los contactos ahí. Tania seguramente les va a pasar. Y yo voy a tocar medio de oído en este tema puntual de los arreglos porque me tocó solamente una vez registrar un arreglo que fue en el disco pasado y era sobre obras que estaban con esa posibilidad. En el caso de crear un arreglo de cero, sé que se puede, pero desconozco a ciencia cierta los pasos para poder hacerlo. Pero sí se pueden registrar arreglos. Ahí dice un fuerte abrazo al amigo Francisco, excelente baterista, por cierto, dice. Muy bien, Fran. Wow. Guido Galeano. Un baterista cara dura. Ahí dice Perpi, ¿qué ventajas tenés cuando una cuenta es verificada? Económicamente ninguna. A nivel de dinero ninguna, pero sí te valida el perfil y sí la gente que está en redes sabe que el contenido que sale de una cuenta verificada es un contenido oficial y es un contenido en el que uno puede tener confianza. O sea, pasa mucho a hoy que como es tan fácil meterse a redes sociales y empezar a comunicar o a cargar contenido, hay un montón de contenido falso dando vueltas en las redes. Entonces, las plataformas vieron ese mecanismo y pusieron a disposición, generalmente para gente que es gente que tiene perfiles públicos o periodistas o actores o cantantes o futbolistas, o gente que realmente tiene un montón de seguidores o que maneja información, digamos, de cierto tipo que puede influir en la decisión de mucha gente. Entonces ellos van validando esas cuentas, van verificando las cuentas y lo que hace es decirle al seguidor que el contenido que tiene esa cuenta es un contenido creíble y es un contenido que sí, en el que sí uno puede confiar. De hecho, para poder verificar un perfil social,
hay ciertas reglas que las plataformas controlan previamente a darte la verificación, y hay ciertas reglas que uno tiene que ir manteniendo después de estar verificado para que no le saquen la verificación. Bien, ahí, ¿alguna consulta más para Fran? Mientras tanto, les voy recordando que mañana continuamos con nuestro campamento virtual. Estamos teniendo un pequeño ajuste con nuestro programa de mañana, de la hora mañanera. Con Daniela vamos a estar mañana a las 19:30 horas. La actividad de las 8 de la mañana estamos mudando a las 19:30 horas. Vamos a hablar sobre las especificaciones de contenidos para cada red social. Vamos a hablar sobre copy, ¿sí? Algo muy importante también, de tal manera a acompañar todas nuestras publicaciones que vayamos haciendo en nuestras redes sociales, el copy, cómo hay que armarlo eso, qué hay que tener en cuenta. Mañana 19:30 horas vamos a reunirnos con Daniela, así que mañana a las 8 no hacemos conexión, mudamos a las 19:30 horas. Y a las 4 de la tarde vamos a seguir con nuestro taller de fotografías desde el celular, qué podemos hacer con el celular y de qué manera nos puede ayudar eso en nuestros emprendimientos artísticos, culturales, en el sector turismo también, donde nos estamos manejando con las herramientas que tenemos a mano. Fran, ¿algo más que quisieras comentarnos? De hecho, que ya te estamos haciendo el agradecimiento general de parte de todo el equipo, de parte también de los participantes de este campamento virtual. Estamos buscando generar estas cuestiones prácticas que nos puedan ayudar a potenciar nuestros emprendimientos. Y el mundo virtual es un escaparate gigante, nos abre al mundo. Y hay mucho por mostrar y hay formas de mostrarlo también. Así que son oportunidades que se nos abren. No, o sea, de mi parte, al contrario, gracias a ustedes por generar estos espacios. Me hubiese encantado que cuando yo estaba en Pilar existieran estas charlas de acceso gratuito con contenido acorde a la industria, acorde al entretenimiento, a las redes. A hoy el mundo va cambiando constantemente y poder aprender sobre eso es fundamental, me parece. Nosotros, por lo menos en mi experiencia, en mi caso particular, yo lo tuve que aprender andando, ¿verdad? No tuve la suerte y la bendición de poder ir a una escuela de management artístico, sino que aprendí a manejar artistas en este mercado haciendo, o sea, saliendo a girar, conociendo a gente, entendiendo cómo funciona la difusión, entendiendo cómo funcionan los medios. Tuve que leer muchísimo y aprender un montón de las leyes y de las reglas de juego a nivel legal, porque cuando era más joven siempre uno sueña con firmar con una discográfica, por ejemplo, y tuve esa suerte de poder hacer eso, y me di cuenta que no era lo mejor para el proyecto que estaba manejando en ese momento de la carrera de la banda. Entonces por ahí fuimos aprendiendo, nos tropezamos, perdimos un montón de dinero, malgastamos un montón de dinero en otras situaciones, perdimos mucho tiempo a través de contratos en los que estuvimos atados. Entonces uno va aprendiendo con esas situaciones, y hoy nos miramos con mis amigos y decimos, y bueno, nos tocó a nosotros en ese momento meter la pata, pero sirvió para que nadie más de los que también venían a la par que nosotros o debajo de nosotros, con esa ilusión, no cometan el mismo error. Entonces, así fuimos aprendiendo y es un poco el espíritu que tenemos hoy del de construir de manera colaborativa, o sea, de hacer este tipo de cosas, juntarnos, hablar, mostrarles lo que sabemos, lo poco que sabemos y lo poco que aprendimos en este tiempo, poner a disposición para que al que le sirva tome lo que le sirva, y para poder enriquecer la conversación. Esto es, como siempre decimos, es una cuestión, o sea, que funcione un proyecto puntualmente en este país,
es siempre una cuestión de, primero, de que el contenido esté bueno, y segundo, de una red de contactos, de poder entablar conversaciones con gente que toma decisiones y de ganarse la confianza de esas personas que toman decisiones para que nos den el espacio y nos abran las puertas y podamos mostrar ese contenido que nosotros creemos que es bueno y que puede aportar a la situación. Fran, ahí Celine quiere pedir una última cosa, dice, en el chat. A ver, Celine. Súper. Pardon. Sí, yo quería saber, ¿es verdad que no se usa más el CD ahora? Wow. Porque, si tú quieres, te voy a aclarar, porque yo quería hacer un libro de canción infantil y quería tener el libro físico y tener el CD pegado adentro para que el niño va escuchando. Pero mis amigos me dicen, pero ese de otra época, no se hace más. Tú tienes que tener un QR code Sí. y se descarga. Pero estoy pensando, por ejemplo, la gente que quiera hacer un tour, o porque somos varios en el grupo que trabajan también con el rubro turístico. Por ejemplo, tú quieres grabar tu explicación de un sitio arqueológico y eso. Todo eso nos sirve ahora de hacerlo en CD. Todo se hace en plataforma descargable. Sí. A ver, usted quiere hacer un CD, puede hacer un CD, no hay problema. El problema radica en que si usted me manda un CD hoy, para que yo lo escuche, yo no sé dónde lo voy a meter para escuchar el CD. Ese es el Eso, problema real de la situación. Entonces es muy complicado poder hacer algo sí, con un CD hoy. Honestamente, y soy un enfermo de la música, o sea, me encanta escuchar música, tengo un reproductor de CD, sí lo tengo, pero tengo uno solo. Entonces, las computadoras vienen sin reproductores de discos a hoy. sí. Las notebooks vienen sin reproductores de discos. Los autos dejaron de traer reproductores de discos. Yo tengo un auto viejo, por eso todavía tiene un reproductor de CD mi auto viejo. Y ahí sí lo puedo escuchar, pero si no, me resulta mucho más cómodo que usted me envíe un código, un código QR, como dicen, o un link, Sí, y que yo sí lo pueda reproducir en el sistema que sí lo tengo. O sea, ya de hecho que lo pueda reproducir en mi teléfono para usted es una ventaja, porque yo no tengo excusa cuando usted me envíe su arte de yo decirle, disculpe Celine, yo no tengo cómo escuchar esto, o sea, tengo que darle clic en el teléfono y lo puedo escuchar. Y puntualmente de explicaciones de sitios arqueológicos y ese tipo de cosas, sí lo puede subir a plataformas y sí puede investigar un poco acerca de los podcasts. Los podcasts ah, son como programas radiales, pero que uno lo consume según como uno quiera. O sea, son contenidos on demand, se llaman, ¿no? Entonces uno decide en qué momento quiere reproducir y qué quiere reproducir. Es un poco cómo funciona hoy el mundo del contenido digital. Un ejemplo clarísimo de eso es YouTube, que hoy YouTube es una plataforma gigantesca y si uno quiere aprender, hoy ya no busca un libro, entra a YouTube y dice, ¿cómo pelar papas sin cortarme los dedos? ¿Cómo cambiar la rueda del auto? ¿Cómo cortar un árbol sin que se caiga sobre la casa? ¿Cómo lavar la mamadera del niño? O sea, de lo que sea uno lo puede aprender en YouTube y está bueno porque uno ve cómo se hace. Entonces, sumamente didáctico y por sobre todo muy práctico consultar esa fuente de información, ¿verdad? Y los podcasts ya. tienen un sentido un poco más de entretenimiento, o sea, temas de historia. Yo sé que el señor Rubiani, que el señor Rubiani es un historiador muy, muy famoso aquí en nuestro país, está haciendo unos podcasts sobre diversos temas. Creo que va a abordar la dictadura, creo que va a abordar la Guerra Grande, y eso está bueno, o sea, que yo no tenga que ir a leer un libro y eventualmente estoy yendo de una reunión a otra y en el camino, en el medio del tráfico de la ciudad en la que vivo, pueda ir escuchando temas que me interesan, está bueno.
Y podcast uno lo puede hacer de lo que quiera, puede hablar de religión, de comida, de deporte, de auto, de lo que sea, absolutamente lo que uno quiera. Ya, muchas gracias. No, a usted. Muy bien, así es que muchísimas gracias de nuevo, Fran, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta última jornada del día de hoy. Y bueno, estamos cerrando de esta manera, Fran. Muchas gracias. Qué mejor manera que aprender desde la experiencia, ¿verdad? Eso como que le da una dosis distinta, el plus, el valor agregado, así es que saber de qué se puede hacer, hay que ponerle persistencia, hay que seguir probando también, y bueno, seguir apostando a lo que es este sector, el sector cultural, el sector artístico, que tenemos mucho para dar también aún en nuestro país. Buenísimo, gracias a ustedes, Tania. De vuelta, muchas gracias por la invitación, gracias por generar estos espacios de conversación y yo quedo a las órdenes de todos los presentes para lo que quieran, para ampliar, para conversar, para seguir haciendo esto las veces que quieran. Vamos a profundizar un poco más en lo que se les ocurra y en lo que yo pueda sumar desde donde estoy también. Muchas gracias, Fran. Entonces, luego en el aula virtual, ahí les estuve compartiendo nuevamente cómo ingresar. Ahí vamos a encontrar el material que Fran nos va a estar proporcionando. Vamos a alzar en el aula virtual para que ustedes puedan acceder. Y que al igual, esta grabación de este conversatorio de hoy va a estar disponible en el aula virtual, como así también esto queda en la red social de Facebook de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes. Recuerden que tuvimos cambio de programa, pero enseguida reciben la agenda seguro en el chat del WhatsApp. Mañana a las 16 horas retomamos fotografías desde el celular. Y a las 19:30 horas volvemos con Daniela Bernachea en especificaciones de contenido para redes sociales, principalmente para Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, el copy, cómo tenemos que escribir, qué tenemos que poner, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Buen descanso, éxitos, que nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos y con el permiso cerramos la transmisión. Nos vemos a las 4 de la